Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Un superpoder al alcance de todo el mundo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo. Después de unas semanas de parón, no digo el número porque da un poco de vértigo, pero estamos de nuevo a la carga. Y el tema de hoy tiene enlace con las últimas dos entrevistas, las entrevistas que hicimos a Alan y a Lautaro, en el que una de las preguntas era si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Pues hilando un poquito con esta pregunta, en estas entrevistas hablamos del superpoder de poder leer la mente a tus clientes para saber exactamente qué están pensando, o el superpoder de poder teletransportarte para así poder abarcar el máximo número de reuniones presenciales posibles. Hoy vamos a hablar de lo que sería un superpoder terrenal, que cualquiera con un poquito más o menos de práctica puede de alguna forma controlar y que algunas personas ya tienen innato y que realmente tiene un efecto muy potente. Hablaremos de la comunicación, esta comunicación efectiva que no tiene nada que ver con hablar y es este imán que algunas personas tienen a la hora de expresarse, a la hora de comunicar, de lanzar un discurso y de captar esta atención, generar sentimientos, sensaciones con sus mensajes, con sus palabras y que de alguna forma consigan el objetivo que tenían a la hora de transmitir pues, una idea, una propuesta, un proyecto, un mensaje, lo que sea. Vamos a hablar de cómo comunicar, la diferencia entre comunicar y hablar y cómo de alguna forma hay algunas técnicas que te pueden ayudar en este arte de la oratoria para lanzar mensajes 100% efectivos. Comenzamos. Y para empezar, te voy a explicar un poquito de dónde sale el motivo de esta temática, un poquito diferente de lo que veníamos viendo en los capítulos anteriores. Comunicación en un podcast de ventas para no vendedores, oratoria, hablar en público. Oye, ¿esto cómo cuadra? Pues mira, la verdad es que en los últimos días han sucedido 3 eventos que han hecho que conecte esta temática y que considere que puede ser un tema un poco diferente, pero que tiene mucha relación con la tesitura de lo que viene siendo el podcast. Mira, han sucedido 3 eventos. El primero es que hace ya unos días, más bien unas semanas, leí un post por redes sociales que la verdad me llamó mucho la atención y que me hizo despertar un poquito esta idea de la comunicación efectiva como superpoder terrenal. El post decía lo siguiente: si quieres desarrollar tu pasión, trabaja para alguien. Pero si lo que quieres es desarrollar tu proyecto, aprende a comunicar, aprende a vender. Estas dos herramientas a la hora de desarrollar un proyecto propio, mientras que si quieres desarrollar tu pasión, imagínate que tu pasión es diseño, igual no es necesario que crees tu proyecto, puedes desarrollarte completamente utilizando estas técnicas, estas aptitudes de diseño en el proyecto o en el trabajo para otro. El segundo evento es que conocí a una persona. La persona en cuestión viene del mundo del arte, él era bailarín y de alguna forma se ha reinventado y lo que hace es ofrecer servicios de oratoria, de comunicación para ejecutivos, para empresas, para equipos, de tal forma que al final él utiliza una frase que me llama mucho la atención, que es: si hablas, que sea un espectáculo. Y conocer en persona a esta persona, la verdad es que fue una pasada. Estuvimos hablando del final del poder que tienen las palabras, de cómo al final algo como es hablar lo damos por hecho, pero no todo el mundo consigue transmitir muchas veces el mensaje que realmente queremos cuando iniciamos un discurso y cómo de alguna forma también captar la atención hoy en día en un mundo en el que todos tenemos cierto déficit de atención, o a lo mejor estamos presentes en una sala, pero nuestra cabeza está en muchos otros lados. Y el último evento, y el que me hizo acabar decidiendo por hablar de este tema en el podcast, fue una presentación, un discurso que tuve que preparar para un grupo de compañeros en el que tenía de forma muy sintetizada captar su atención y sobre todo transmitir motivación, transmitir compromiso y de alguna forma transmitir un mensaje que tenía que ser lo más accionable posible para después de ese discurso poder, a través de grupos de trabajo,
realizar una actividad que teníamos en común. Así que estos 3 eventos son los que de alguna forma me pusieron en ruta para grabar este podcast sobre comunicación efectiva, hablar en público, controlar estas técnicas que permiten que la oratoria sea lo más aterrizada y lo más directa posible. Y visto el porqué de este episodio, ponte en varias situaciones. Imagínate que estás o que quieres dar un discurso en el cumpleaños de tu mejor amigo o amiga. O estás ante tu equipo en el trabajo y tienes que presentar un proyecto en el que llevas trabajando X semanas, X meses. O por lo contrario, estás en una posición de ventas y tienes que de alguna forma transmitir esta propuesta a tu potencial cliente para que de alguna forma puedas cerrar este acuerdo. Hay mil y una situaciones en las que te ves expuesto. Ya no vamos a hablar de estas situaciones en las que tienes que dar un discurso para cientos o decenas de personas, pero hay pequeñas situaciones en el día a día en el que tienes que exponer, tienes que lanzar un discurso y tienes que asegurarte que con el tiempo que tienes el mensaje cala lo más profundo en las personas que te están escuchando. Dicho esto, la principal diferencia entre comunicar y hablar es que cuando comunicas y no cuando hablas, es cuando consigues emitir un mensaje conciso, entendible y de alguna forma que genera sensaciones o sentimientos. Hay una frase del gran Risto Mejide que lo que dice es: si cuando hablas no generas controversia, no generas cosas, es que no has dicho nada. Más o menos es así la frase. Y una de las componentes, yo creo que de comunicar es justamente esto, que tu mensaje genere sensaciones, genere sentimientos, tanto a favor como de rechazo, pero que de alguna forma sea entendible, la gente, las personas que te escuchan entiendan lo que estás diciendo y reaccionen tanto positiva como negativamente. Esa es la diferencia entre hablar y de alguna forma no decir nada y que tus palabras se las lleve el viento, ¿no? Y el discurso de alguna forma quede vago y no aterrice en las personas que te están escuchando. Y en base a estos 3 ingredientes que deben constar sí o sí para que tu mensaje sea 100% efectivo, hablábamos de que el mensaje sea conciso, que el mensaje sea entendible y que el mensaje genere cosas, emociones, sensaciones o sentimientos. Vamos a dar ejemplos de cada una de estas 3 variables para que a través de herramientas y técnicas consigas maximizar el impacto de tus palabras con las personas que te estén escuchando. Dicho lo cual, y antes de nada, esto es un aviso para navegantes. Este no pretende ser un episodio de cómo comunicar como profesional en 30 minutos, no es una clase maestra, ni mucho menos. Lo que voy a explicar ahora son herramientas y técnicas que he podido ir viendo de personas que tienen de alguna forma este carisma que hablábamos al principio del episodio y que a la hora de hablar te generan y de alguna forma te enganchan a este discurso, a este mensaje, haciendo que finalmente este 100% del mensaje acabe calando en ti y prácticamente no te hayas perdido un punto o una coma de lo que han dicho. Así que repito, aviso para navegantes, no es una clase maestra, no soy experto, pero hay algunas técnicas que igual te puedes beneficiar a la hora de eso, de lanzar discursos, de querer transmitir tus palabras con la mayor eficacia posible. Entonces, si hablamos de esta primera variable, de la concisión en un mensaje efectivo, parece trivial, pero a mí ya me ha pasado en más de una ocasión en este mismo episodio. Concisión, ¿qué quiere decir? Que un mensaje efectivo normalmente está compuesto, normalmente se consigue cuando lanzas frases cortas y con estructuras simples, con la estructura de toda la vida de sujeto, verbo y predicado, evitando hacer frases largas, consubordinadas, porque por lo general lo que nos pasa más de uno es que empiezas a enlazar diferentes ideas dentro de una misma frase sin puntos, sin tomar oxígeno y de alguna forma quedándote sin aliento, y el mensaje está demostrado de que es mucho menos efectivo porque de alguna forma pierdes el foco principal que querías transmitir. Por lo tanto,
frases cortas, concisas, con estructuras simples y, digamos, al punto. Y dos técnicas que me gustan mucho y que favorecen esta concisión a la hora de lanzar un mensaje es la de aplicar silencios. Los silencios son muy poderosos. ¿Por qué? Porque te permiten de alguna forma, uno, acortar estas frases, validar que tu audiencia sigue ahí, que las personas que te escuchan cuando te quedas en silencio, como acabo de hacer yo ahora mismo, despiertan a las personas que están escuchándote, incomodan de alguna forma porque de repente este mensaje, ¿no? Este tono se para y si te habías perdido en el mensaje de alguna forma es como una llamada de atención y obligas a quien te está escuchando a reconectar y una forma de tú parar y de organizar tus ideas para lanzar la siguiente frase que, como hemos dicho, contra más corta sea, mejor. La otra técnica, o más bien el beneficio que genera lanzar mensajes concisos, es de que tiendes a utilizar menos muletillas. Las muletillas son estas palabras que utilizamos al final de frase, como pueden ser o vale o no, que lo que nos permiten de alguna forma es que las palabras que estamos emitiendo por la boca vayan en la misma línea que los pensamientos. De alguna forma hay cierta desviación entre lo que tienes en la mente y lo que acabas expulsando por la boca y estas muletillas lo que nos permiten es ajustar al máximo esta desviación entre lo que piensas y lo que quieres decir. Por lo tanto, si utilizas frases cortas, es mucho más probable que no extiendas frases con es o con muletillas para ganar tiempo. Y si hablamos del segundo ingrediente de un mensaje efectivo, es el de que el mensaje sea entendible. Y aquí hay dos técnicas súper potentes y bastante curiosas, porque no son del todo triviales. La primera dice, lanza mensajes para que te pueda entender tu abuelo o tu abuela. Y la segunda hace referencia al uso de argot o de otros idiomas en tu mensaje. La primera, yo creo que está súper clara. A veces nos complicamos la vida a la hora de lanzar un mensaje y si lo bajas al terreno más simple, que es que te pueda entender tu abuelo o tu abuela, acabas hilando mensajes muy planos, con palabras, digamos, muy comunes, muy vulgares y que facilitan que la estructura de la frase sea también concisa y simple y que el mensaje principal que quieres transmitir no esté camuflado con palabras técnicas o con argot que a lo mejor la persona que te escucha no entiende. Y en relación a esto, la segunda técnica habla justamente de esto, del uso de tecnicismos, del uso de argot, del uso de incluso de palabras en otros idiomas. Muchas veces metemos palabras en inglés. ¿Qué pasa? Que una persona que no va a entender o que no está entendiendo tu mensaje, por lo general, por vergüenza, no va a pararte y a decirte, oye Raúl, no estoy entendiendo qué me estás diciendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, sobre todo si está dentro de un grupo, de parecer tonto o de alguna forma quedar expuesto. Por lo tanto, esta persona, sin decirte nada, va a desconectar de tu mensaje por el simple hecho de que a lo mejor no está entendiendo algunas palabras que estás utilizando tú técnicas o de la industria en específico, o incluso estás mezclando, estás hablando en Spanglish, ¿no? Estás utilizando palabras en inglés en un discurso en español, en castellano, y que va a hacer que tu mensaje deje de ser entendible, pese a que hables el mismo idioma, muchas veces por el uso de tecnicismos, por el uso de palabras técnicas, podemos perder o hacer que la audiencia pierda el hilo y que te quedes solo hablando. Y si hablamos del último ingrediente que debe tener cualquier mensaje a la hora de comunicar para que sea 100% efectivo, hablábamos de que el mensaje debe generar cosas, debe generar emociones, sensaciones, sentimientos. Y aquí vamos a hablar de dos técnicas. Una que tiene que ver con contar historias, la otra con el tono de voz que utilizas a la hora de expresar, a la hora de hablar. El primero es uno de mis preferidos, este de contar historias,
Se dice o está demostrado de que las personas amamos las historias. Cualquier historia que te cuenten tiene mucho más efecto en tu atención, en el calado de estas palabras en ti, que un mensaje plano que a lo mejor no tiene de alguna forma un argumento o no te guía a lo largo del discurso. Yo de hecho lo he intentado aplicar en este episodio. No es lo mismo que hubiera empezado este episodio yendo directamente al grano, comunicación versus hablar, cómo lanzar un mensaje efectivo, que poner en premisa el por qué, ¿no? He elegido este tema con los 3 eventos que me han sucedido, a los que he estado expuesto en los últimos días, semanas, y un poquito guiarte para entender, oye, de qué vamos a hablar y qué es lo que motiva que hablemos de este tema hoy. Así que hablar de historias, contar historias, tienen mucha más potencia que simplemente lanzar un mensaje directo al grano. El otro tema es el tema del tono. Y el tono, de hecho, lo comparan con que tú estés conduciendo en una autopista a 120 kilómetros por hora durante 2 horas, todo el rato a la misma velocidad. ¿Qué pasa si lo has experimentado? Que tu atención disminuye, vas a la misma velocidad, no tienes que prestar más atención que a mantenerte dentro del carril. Con el tono, a la hora de comunicar, pasa lo mismo. Si tú mantienes un tono plano, si no vas haciendo estas subidas y bajadas, la atención disminuye por parte de quien te escucha. ¿Por qué? Porque al final entras de alguna forma en un piloto automático y desconectas. Por lo tanto, además de mantener frases cortas utilizando el silencio, si consigues de alguna forma que este tono sea lo más fluctuante posible, como cuando tienes una conversación natural, la atención y el poder de las palabras que estás transmitiendo son mucho más efectivas que si mantienes un tono, digamos, de autopista a 120 kilómetros por hora. Y la pregunta del millón es, ¿cómo domino, cómo controlo este superpoder para mortales, ¿no? Que es como le hemos llamado en este episodio. Pues la comunicación, al final, principalmente, viene por repetición y entreno. Intenta grabarte, intenta hablar delante del espejo y poco a poco ir perdiendo este miedo escénico, esta situación, ¿no? Que a veces nos pasa de que nos tiembla la voz, ir poco a poco dominando tus palabras, tus estructuras, ver cómo utilizas frases cortas, cómo te apoyas en el silencio, cómo intentas evitar que una de cada 3 palabras que utilizas sean en inglés y poco a poco ir lanzando o adaptando este mensaje para que sea simple y que potencialmente lo pueda entender tu abuelo o tu abuela. Por otra parte, intenta analizar en aquellas situaciones en las que tengas la oportunidad o la obligación de lanzar un discurso, de hablar en público, intenta al acabar hablar con ese compañero o compañera y preguntarles, oye, del todo lo que he dicho, ¿con qué mensaje te has quedado? Poco a poco ves entendiendo qué tanto cala tu mensaje, para que así también tengas un poquito medido el pulso y cuando entrenes, cuando repitas, puedas ir enfocándote en aquellos puntos en los que a lo mejor no estás siendo tan claro. Pues imagínate de que en confianza el compañero o compañera o la persona que te ha escuchado te dice, pues mira, no he entendido qué significa esta palabra en inglés. O por lo contrario, pues me he perdido en la segunda frase porque he desconectado. O el motivo que sea, esto lo que te va a permitir es poco a poco ir afinando y como comentaba, con repetición y práctica, ir ajustando al máximo tu mensaje para que el máximo porcentaje de tus palabras acaben calando y que al final pues la gente se quede con la copla. Y hasta aquí el episodio de hoy, un episodio en el que nos hemos enfocado en el poder, en este superpoder terrenal que es comunicar de forma efectiva, que nada tiene que ver con hablar y que ayuda de alguna forma a transmitir tus palabras de la forma más profunda, de la forma más entendible posible. Una técnica que de hecho no hemos comentado y que la utilizo yo en cada episodio es
acabar el mensaje recordando, recapitulando aquello que hemos hablado. Hemos hablado de que los mensajes efectivos están formados por 3 variables: concisión, que sean entendible y que generen cosas. Y algunas de las técnicas más destacadas, que los mensajes sean entendibles para tu abuelo o para tu abuela, que utilices el silencio, que utilices o intentes hacer frases cortas para evitar el uso de muletillas. Veremos cuántas muletillas he utilizado yo en este episodio. Y por último, que de alguna forma generes sensaciones, que cuentes historias, porque esto lo que te va a permitir es tener conectada a tu audiencia, a tu público, el más tiempo posible. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Se Vende Humo.